Dark Fleet, la otra armada rusa. Putin y la guerra híbrida en los mares. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar. Hoy vamos a navegar por los mares del mundo para conocer a la Dark Fleet, la flota fantasma o los buques, también en este caso con bandera rusa, que funcionan en beneficio del Estado ruso y no son barcos de guerra. Vamos a hablar de los barcos mercantes de la Dark Fleet. Para ello contamos con la ayuda de Rafa, nuestro amigo y experto en temas marinos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Campa? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por la invitación. Pues vamos a tratar un tema que ya empezamos hace un tiempo haciendo otro programa que era titulado Flota Fantasma y hablamos de los barcos, digamos, con bandera de pabellón de conveniencia, ¿no? Y hoy vamos a hablar también un poco de este concepto, pero nos fijaremos en algún barco, digamos, mercante, pero que realmente podemos decir que es casi un barco del gobierno, ¿no? Sí, el programa que hicimos previo estuvimos hablando sobre Dark Fleet, centrado en buques tanques, petroleros, cómo Rusia sacaba su crudo, principalmente refinados también al mercado, y bueno, a través de los puertos del Báltico, del Ártico, y cómo esa derrota pasaban por el Mar del Norte, off Galicia, y había ya un ramal que se metía al estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo, y otro que atravesaba los dispositivos de separación de tráfico en las Islas Canarias, que iba rumbo principalmente a África Occidental, en menor medida a Brasil, pero sobre todo a la economía india y Singapur, donde Rusia, bueno, refina este petróleo y Europa lo compra una vez limpio entre comillas, ¿no? Uh-huh. Así que el tema, bueno, grabamos ese programa que fue exprofeso dedicado a esa cuestión, y lo íbamos a enfocar un poco más a la, como tú dices, la otra flota, la flota B, ¿no? Pues vamos a hablar de la flota B, que en el fondo es noticia por ejemplo, el hundimiento del Ursus, ¿no? en el Mediterráneo, y también no hace mucho un barco que no era de bandera rusa, pero que se dedicó a dar vueltas misteriosamente sobre cables finlandeses, ¿no? Cortándolos con su ancla. Sí. Vamos a ver un poco, en primer lugar, el concepto de Dark Fleet, que consiste exactamente, y veremos también el uso de mercantes, ¿no? En distintos usos, ¿no? Que eso es lo que iremos viendo ahora mismo. Sí. ¿Qué es el Dark Fleet y en qué se diferencia de los barcos usados por el gobierno para acciones, digamos, encubiertas? A ver, el término Dark Fleet o Shadow Fleet, que son bastante similares, hace referencia a, en realidad es una criatura marítima. A mí la definición que a la cual yo he ido derivando con el tiempo es a un ente marítimo creado por Rusia exprofeso a raíz de la invasión de Ucrania, que le ha llevado a hacerse con gran cantidad de buques, principalmente petroleros, buques tanques, ¿no? Entonces, esta criatura marítima, digamos que tiene toda una estructura perfecta de abanderamiento en las peores banderas de conveniencia, como pueden ser Gabón, Islas Marshall, Islas Cook, sitios un poco así friki, outsider, como Suazilandia, ¿no? Digamos que esa es la definición de la Dark Fleet, un ente marítimo creado exprofeso para que Rusia dé salida a su crudo, esquivando un poco así las sanciones internacionales, y que cuenta con un organigrama jurídico en forma de países que aportan su bandera para que Rusia registre estos barcos, y un entramado muy complicado de sociedades pantalla, lo que yo llamo Game of Matryoshkas, es decir, fideicomisos que en estos países representan los intereses de esta flota para que en caso de que haya un accidente y el consiguiente desastre medioambiental, el país ribereño tenga serios problemas a la hora de reclamar una indemnización
al buque para que, digamos, pague ese daño medioambiental. Esa es un poco la idea de Shark Fleet, o de Dark Fleet, Shadow Fleet o Dark Fleet, que son términos que empiezan a confundirse, porque originalmente esto fue una estrategia marítima que promovió Irán y Venezuela para saltar un poco así las sanciones internacionales. Y bueno, con la irrupción del problema o la invasión de Ucrania, pues Rusia se ha subido de todas al tema de la Dark Fleet, tanto que digamos que ahora es el principal mecenas o patrocinador de esta gran flota, que ya viene rondando los 1000 buques tanques. Cuidado, estaríamos hablando en cifras, siendo muy prudentes, que estarían rozando el 10% de la flota mundial existente de petroleros, que es un dato a tener en cuenta. Mira, hace poco Estados Unidos, Biden aprobó unas nuevas sanciones a la industria petrolera rusa, y una de ellas es a los barcos de transporte, ¿no? Estos barcos, que le tengo la sanción por aquí un segundo, porque es interesante, porque ataca, digamos, ya a los que operan estos... aunque no sean de bandera rusa, ¿no? Específicamente habla de estos Dark Fleet. Y hay una noticia de 3 barcos petroleros que se sabe que son de estas Dark Fleet, que no los dejan entrar en China, ¿no? A ver, en realidad eso es yo creo que es una gran mentira. A ver, si tú tienes 1000 buques tanques a tu servicio, primero tienes una herramienta de poder marítimo importante, porque tienes el producto y tienes flota. Entonces, esto de que, bueno, se está sancionando a 10, 11, 12, 13 barcos es una cifra insignificante. No sé si comparamos, si lo comparamos con el global, y evidentemente hablar de que China va a vetar la entrada de estos buques a su puerto cuando China es el principal receptor del crudo iraní, y del crudo ruso, no tiene mucho sentido. Hay por ahí varias webs que tienen un blacklist, ¿no?, sobre los buques tanque que están así sancionados. Pero claro, la Dark Fleet es una criatura muy hábil y va por delante de las sanciones. Es decir, si tú me metes un barco en la Dark Fleet, porque es un barco que está fuera de las aseguradoras, es un barco que se considera una bomba de relojería medioambiental, bueno, no te preocupes, que los armadores griegos me están subrogando, me están fletando sus propios buques que están en la White Fleet, en la lista blanca, y están sacando el crudo de puertos rusos hacia los destinos que citábamos con anterioridad. Es decir, esto es como, me pones una barrera por aquí, bueno, pues voy por el otro lado. Es decir, la Dark Fleet va muy por delante de todo este tipo de sanciones que a mí me suenan un poco ridículas. Ridículas en cuanto a su efectividad, quiero decir. Sí, porque en el fondo la primera efectividad sería no comprar nada de petróleo ruso. Y no, pero bueno, barcos, ya sabemos que eso parece un poco complicado. No, porque España compra, o sea, los países... Sí, España es un gran comprador, y Italia, la Unión Europea compra la gasolina, procede del crudo que se ha refinado pues en las refinerías indias, turcas o de Singapur, que vuelve de regreso a Europa, ya por encima del precio, el price cap, el famoso price cap que se le quiso poner a Putin, ¿no?, para que tuviera un mínimo de porcentajes por cada barril de crudo exportado. Pero claro, Rusia con esto se ríe, porque la realidad es que si no me lo compras tú, me lo va a comprar Brasil, o me lo va a comprar China, o me lo va a comprar Sudáfrica, o me lo va a comprar Senegal. Entonces, la Dark Fleet, de momento, sé lo que voy a decir es un poco duro, es jugada ganadora sí o sí para Rusia. Veremos qué pasa cuando las sanciones desaparezcan a raíz de que haya un alto en fuego, un armisticio en Ucrania. No lo sé. Son temas distintos, pero evidentemente van interconectados. No, eso está claro que la Dark Fleet le funciona muy bien. Yo, para mí, la sanción que amenazó Estados Unidos es a los países o los bancos que usen para estas compras, quitarles el switch. Y eso funcionó con un par de bancos chinos. Lo digo porque eso es decir, esto es muy difícil, claro, quitarle a un país que compre petróleo, pero lo que puedes evitar que la forma de pago, ¿no? Claro. Eso es una verdad casi absoluta. Pero la realidad es que Estados Unidos, por ejemplo, también está advirtiendo a las grandes familias de armadores griegos, que son los grandes tenedores de flota,
que no hagan negocio, que no que no vendan sus viejos buques tanques a Rusia, como han estado haciendo, o a intereses que representan al Kremlin, sino que directamente no fleten sus brokers, no ofrezcan sus buques al flete del petróleo ruso. El gobierno británico, esto fue bastante sonado, el gobierno británico en su momento tiró de las orejas a los brokers del distrito financiero de Londres, la famosa City of London, que no deja de ser un paraíso fiscal dentro de otro paraíso fiscal como el Reino Unido, ¿no? Bueno, pues diciéndole, miren, ustedes están obteniendo beneficios de hasta $300,000 USA por cada transacción en la cual hacen de intermediarios entre los armadores griegos y los intereses que representan a Rusia. Y hubo alguna casa de lo que se llama brokerage, las casas de corredurías de brokers marítimos que contestaron a los propios parlamentarios británicos, mire, usted tiene acciones en mi despacho, en mi bufete, no me venga a dar lecciones de moral, ¿no? Es decir, el enemigo está dentro de la propia Unión Europea, ahí está Malta y Chipre, que son banderas refugio de gran cantidad de flota y no se sabe quién está ahí metido. Gibraltar, bueno, a ver, Gibraltar, Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero lo que quiero decir es que forman parte del bloque occidental, ¿no? Que le quiere imponer unas sanciones a Rusia, pero a la vez por debajo de la mesa hay todo un negocio oculto que hace que la Dark Fleet vaya en el argot marítimo full ahead. Sí, esto no hay duda ninguna. El tema, por eso intentan ahora hacer algún ajuste. El problema de esta Dark Fleet, ¿no? Especialmente es el tema de la seguridad marítima, que puede dar problemas, porque ya vimos no hace mucho en el Mar Negro 3 hundimientos de barcos que no eran de la Dark Fleet, eran barcos rusos, pero fue muy extraño, en pocos días 3 hundimientos, y después en la misma semana el hundimiento del Ursus Major, ¿no? en el Mediterráneo. Es decir, fue muy llamativo. No sé si es porque hay algo más que el mal mantenimiento, pero fue llamativo. Es decir, no hay tantos hundimientos y se hunden 3 en el mismo. Claro, a ver, el caso del Ursus Major, si quieres, lo apartamos un momento para cuando ya, porque no es Dark Fleet como tal, pero sí está conectado. Sí, tiene bandera, sí. Si te parece bien, para un poco cerrar el tema Dark Fleet y centrarnos en todos estos barcos exóticos que maneja Rusia, ¿no? El principal problema del Dark Fleet va a venir cuando haya un accidente medioambiental, cuando haya un accidente y la primera derivada de ese accidente va a ser un vertido, vulgarmente una marea negra, sin eufemismos. Entonces se va a ver que realmente estos barcos están fuera de los Protection and Insurance, que digamos que son las grandes aseguradoras marítimas. Una vez que estos barcos han salido de la cartera de sus armadores occidentales, principalmente griegos, y han pasado a navegar bajo la esfera rusa, ya empiezan a estar en aseguradoras rusas, entre comillas, que se han creado ex profeso para manejar o para dar un marco administrativo, legal, jurídico a la Dark Fleet. Entonces no va a haber dónde reclamar, nos vamos a encontrar en un escenario, si esto pasa, que es muy similar al del Prestige en el año 2002. Es decir, va a ser un Back to the Future, una vuelta al futuro del Prestige, en el cual hoy todavía no está muy claro quién era el armador del Prestige. España, fue una sentencia del Common Law hace unos meses. España ha perdido el juicio, ha perdido la reclamación y no va a haber un dólar USA de los casi $1,000 que reclama la aseguradora del Prestige. Entonces nos vamos a... millones. Sí, nos vamos a encontrar en una situación siamesa, es decir, prácticamente calcada, con lo cual demostramos primero que el mundo marítimo es bastante sucio y complicado y que Occidente parece que no ha aprendido nada a raíz de accidentes como el Prestige, como el Erika, como el Exxon Valdez. Los americanos la verdad es que sí se pusieron mucho las pilas. Y mira, esta foto que has puesto aquí es fantástica, te voy a decir por qué. Este es el Eventing, que es un Dark Fleet que hace 4 o 5 días emitió un Mayday que se había quedado sin gobierno, lo que en el argot marítimo se conoce como NUC, Not Under Command, sin gobierno. No hemos tenido un accidente, una marea negra, un desastre medioambiental en el Báltico, porque Alemania, Finlandia
y Dinamarca principalmente están bastante preocupados con esta cuestión y tienen a toda su flota de remolcadores de altura, de buques anticontaminación y de supplies, los tienen en stand-by, vigilando los corredores de tráfico, preparados para una situación como esta que ya el gobierno alemán y Dinamarca lo habían denunciado como la principal o el principal escenario que se podría producir como antesala de un desastre medioambiental en el Báltico por el intenso tráfico de petroleros Dark Fleet que proceden de los puertos rusos del Báltico, Primorsk, Ust-Luga, San Petersburgo, Vostok. O sea, les sobran las refinerías allá a los rusos. Y gracias a que Alemania tenía sus remolcadores, los remolcadores de altura de su agencia marítima de seguridad en la zona, a este barco se le pudo dar un remolque y se le pudo mantener, porque esto ocurrió a 9 millas de costa, escasos 18 kilómetros. ¿En un estrecho o...? En un estrecho, porque eso está en aguas territoriales alemanas, ¿no? No, a ver, estrecho, a ver, el problema que tiene el Báltico es que el derecho marítimo internacional es un poco complicado de aplicar porque es un mar angosto, es un mar cerrado. Entonces hay veces que entre las dos orillas, en la orilla sueca y la orilla alemana, o entre la orilla danesa y la orilla sueca, no hay 24 millas para que cada país tenga sus 12 millas jurisdiccionales. Entonces, eso se va ajustando. Lo que quiero decir es que ocurrió muy cerca de costa y el tiempo de reacción ha sido fundamental para que Alemania pueda coger este barco, hacerle un remolque y meterlo ahora donde lo tiene. De hecho, si la gente tiene en casa, ves el Finder o Marine Traffic, pone ahí el nombre Eventing y se ve el barco que está fondeado. No sabemos el tiempo que va a estar ahí y qué va a pasar, porque ese barco evidentemente ha tenido algún fallo mecánico. Insisto, ha sido el escenario piloto, ese es el Eventing. Dale ahí al mapa arriba y ahí nos va a salir. Ahí exactamente. Ahí está, ¿lo ves? Bueno, si haces un pequeño zoom, ese barco venía navegando por el dispositivo de separación de tráfico y en el momento que se quedó sin gobierno, lo tuvieron que fondear ahí. ¿Ves lo que me refiero yo? Que es un mar angosto, cerrado. Sí, con los estrechos estos que hay ahí en la salida del Báltico. Con una densidad de tráfico muy alta, con mala visibilidad, mal tiempo. Entonces es un escenario donde las posibilidades de que haya un accidente por una colisión son grandes. En este caso no fue una colisión, fue algún tipo de problema en la sala de máquinas que el buque quedó sin gobierno. Después, aquí hay otro dato curioso que afecta a todos los barcos rusos, y esto es el modus operandi que tiene esta gente. Es decir, para que los rusos declaren una emergencia, y lo vimos en Chernóbil, tienen que verse ya con el agua al cuello. Es decir, un buque ruso que se quede a la deriva en alta mar no va a declarar un pam-pam ni un mayday inmediatamente hasta que no tenga su propio remolcador contratado cerca para la operación de salvage. Todo esto es evidentemente para no pagar a empresas occidentales de salvamento. Lo vimos con el Kursk, lo que costó pedir ayuda. Lo vimos con el Lash Nuclear Servomuk, que subió a la pata coja desde Angola hasta San Petersburgo, pasando al este de Canarias, teniendo fallos de máquina y esperando que un remolcador propio los asistiera. Entonces esta gente funciona un poco de una manera así bastante particular. Claro, el problema o la broma es que un buque tanque suyos se les quede sin gobierno y por no declarar una emergencia con suficientemente tiempo para no pagar el remolque o lo que sea, tengamos una marea negra y entonces vamos a ver dónde se van a reclamar las indemnizaciones, ¿no? Porque en sitios como Palau, en sitios como Suazilandia, en sitios como Islas Cook y las Marshall, bueno, pues primero te va a responder a alguien sentado debajo de un cocotero con un fax diciendo, mire, yo soy fideicomiso y según la normativa fiscal de este país no tengo por qué dar ningún tipo de información sobre los activos flotantes que yo gestiono porque es un país soberano y funcionan así porque son economías offshore, lo que vulgarmente conocemos como paraísos fiscales.
Ayer justo, mira, ayer otra noticia, es un pequeño barco maderero. Bueno, eso ha sido glorioso. Lo de las trozas de madera ha sido momento Por un Little, entibado, ¿no? Estivado, mejor dicho, ¿no? Por haberlo colocado mal. momento Little Bridge en Benny Hill total ha sido eso. Pero es una mala carga, ¿no? Haber puesto mala carga, imagino. Pues la verdad es que no sabemos lo que ha pasado ahí, pero parece que la cubertada de trozas de madera se ha corrido la carga y el barco se ha escorado a estribor y bueno, los rusos y los barcos. Claro, es que, espera un momento, ¿qué estaba? Sujetado como los camiones estos de madera, es decir, sí. Sujeto con troncos de madera como los aquí no, pero ese transporte de trozas de madera, de lo que en inglés se conoce como logs, es normal, es decir, tienen esos pilotos en los laterales y tal. Sí, pero de madera también. Sí, de madera, los pueden tener metálicos. Sí, aquí los camiones, digamos, de la que salen del monte van así. Pero yo la verdad es que no me he quedado un poco cuando lo he visto. Pero bueno, esto evidentemente no es un caso Dark Fleet, ni es un mercante. Es un caso de seguridad marítima, es decir, no, sí. Ni es un mercante de guerra tampoco, quiero decir. No, este es un caso de un mercante normal y corriente. Lo único que, bueno, que es llamativo porque a lo mejor la siniestralidad no sé cómo es en España porcentualmente comparado con Rusia en estos barcos. Es lo que la sensación que tengo con esto es que estamos jugando a la ruleta rusa, es decir, están pasando cosas. Ya llevamos varios incidentes de cortes de cable por arrastrar el ancla sobre el lecho marino, que bueno, un cable se repara, se queda con toda la tragedia que significa hoy quedarse sin internet en una zona, ¿no? El cable se repara, viene un cablero allí y tal. A los rusos se le han hundido ya varios petroleros chatarra en el Mar Negro, en el Mar Caspio, no sé si fue, o en el Mar de Azov. En el Mar de Azov. Llegamos a Mar Rojo. A los rusos les da igual un desastre medioambiental en su territorio, lo vimos con la gestión de Chernóbil. Imagínate en este estado de guerra híbrida asimétrica lo que les puede importar, una marea negra en Canarias, una marea negra en Galicia o una marea negra en la costa de Dinamarca. O sea, les puede importar bastante poco. Esto es justo el eventing en tu página de Twitter, como haces. Sí, lo he ido siguiendo un poco. La verdad es que casi toda la información está en alemán y bueno, no sabemos qué va a pasar con ese barco. Es un escenario parecido entre comillas, al que ocurrió con el Eagle S, que lo tiene la autoridad finlandesa retenido, o lo que pasó con el Jipen, que estuvo mucho tiempo retenido por Dinamarca, sospechoso también de haber cortado algún cable submarino. Sí, ese es el Eagle S. El Eagle S es un Dark Fleet total, ahí lo vemos tuerto, ha perdido un ancla, y es curioso porque aparece, esa foto es bastante representativa. A mí me hubiese gustado ver la cara del capitán del petrolero cuando la autoridad marítima finlandesa le pregunta que qué demonios ha pasado con el ancla de babor. Porque, a ver, perder un ancla, la gente que ha navegado o que sabe algo de barcos, perder un ancla que está bien trincada es complicado, ¿no? Ya tiene que ser un golpe de mar que se lleve la proa del barco por delante, ¿no? Entonces, es evidente que este barco estuvo arrastrando el ancla sobre el lecho marino durante casi 30 millas, ¿no? Y en algún momento perdió el equipo de fondeo. Este barco, si no me equivoco, tiene bandera de Islas Cook. Sí. Que es lo peor, es decir, es una de las banderas de registro más tóxica. Y es curioso porque Islas Cook es un sitio que está en el entorno Commonwealth, ¿no? Digamos que forma parte, es un pequeño estado asociado a Nueva Zelanda. Islas Cook creo que no tiene pasaporte propio como tal, sino que la gente tiene pasaporte kiwi, pasaporte de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, resulta un poco estridente que un país del entorno Commonwealth se preste a ser un refugio administrativo para la Dark Fleet como es Islas Cook y concretamente de los peores, pero con diferencia. Me van a perdonar, pero es que aquí ves la sombra del gato que se está metiendo. Vale. No parece, no. Estas son las cosas del directo.
Vale, entonces este barco lo tiene retenido Finlandia, ya empieza a haber cierto nivel de batalla legal, porque claro, el transportista del barco, el armador no ha dicho nada, pero digamos que el dueño de la carga sí está empezando a reclamar daños y prejuicios porque el barco tiene un retraso. Pero es Claro, claro. curioso, porque es que el dueño de la carga... puede ser o Rusia, porque el buque ha cargado en un puerto ruso crudo, o puede ser India o Singapur, evidentemente a través de intereses rusos, ¿no? Entonces la batalla legal que viene va a ser curiosa. Y luego hay otro dato que yo me he dado cuenta, no sé si lo que voy a decir es un error o no, pero como nos escucha mucha gente, igual nos pueden ayudar. Es decir, este barco aparece en las plataformas de tráfico, aparece en Vessel Finder, Marine Traffic, Vessel Tracker, en todas ellas aparece. Pero sin embargo, cuando nos vamos a un buscador de pase satélite de la EMSA o sobre todo del sistema Copernicus, que forma parte de la EMSA y que es de acceso libre, no aparece en esa zona. O sea, y lleva ya bastantes días ahí, es decir, hay imágenes satélite. No sé si esa área está sombreada por seguridad o no, no lo sé. Es una pregunta de reflexión, a ver si, como nos escucha mucha gente en tu programa, a ver qué pasa con eso. Lo que sí está claro es que estamos en la antesala del uso de buques mercantes como un vector ofensivo en un escenario de guerra híbrida asimétrica. ¿Cuál es el siguiente nivel? Evidentemente una marea negra. Es decir, el uso de un petrolero contra una economía turística o contra una economía de servicios, como pueden ser los países del sur de Europa, y vamos a ponerles nombre, España, Italia, es decir, es una amenaza que no sé si se está sopesando, si realmente se está teniendo en cuenta. A mí es un tema que me preocupa, que puede parecer a bote pronto un poco estrafalario, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, nadie contaba tampoco con un incidente llamado 11S, ¿verdad? Entonces, cuidado con este escenario. Esto es en su travesía por el Sí, Báltico y empieza a hacer sí, giros muy extraños justo en la zona que está el sí, cable está Slink 1. sí. Y claro, ahora con esto también se ha ido sabiendo, o las autoridades finlandesas han ido un poco filtrando a la empresa, que este barco va full de equipos de guerra electrónica. Entonces, claro, esto es un buque mercante, pero claro, a ver, el uso de buques mercantes para conflicto es antiguo. Ahí están los corsarios alemanes en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que utilizaban buques mercantes que los disfrazaban, pero en realidad eran buques artillados, equipados con tripulación militar y con tripulación de presa. Entonces, esto no es nuevo, evidentemente, pero sí es nuevo en este momento de la historia. Que este barco tenga tantos sistemas de guerra electrónica no es normal cuando se trata de un simple petrolero. A ojos de cualquier ship spotting o de cualquier persona es un buque civil, es un buque de carga. Entonces, bueno, no sabemos realmente si la tripulación, después de este incidente, alterna miembros de la inteligencia rusa o no. Es decir, aquí, según vamos tirando de la cuerda, se nos van planteando cuestiones, se nos van planteando bastantes incertidumbres que yo creo que van a ser difíciles de Hombre, lo que demostrar, está ¿no? claro que esto que hizo este barco no es normal, no sé, salvo que, no No, sé. no, claro que no, ni el Jeepeng 3 tampoco. Y el Jeepeng 3, lo curioso es que era chino, un buque que Sí, era chino. pongo Claro, fotos del Jeep 3. perdón, el Jeepeng 3 era un bulk carrier, un granelero, no era un buque tanque, o sea que medioambientalmente no era tan peligroso. Ahí fue ya cuando lo liberaron, ese vídeo creo que lo Vale, esto puse es yo posterior. en mi cuenta de Twitter, sí. Ahí estuvo retenido ahí y salió. Luego, a mí hay otra cosa que yo la lectura positiva que me quedo de esto es la seriedad de países como Dinamarca, que son países pequeños, que digamos no tienen un gran peso internacional, países como Finlandia, o sea, que han tenido las agallas de decir, no, espérate,
retenido a puerto, me da igual que detrás de este barco esté la todopoderosa Rusia. Y han tenido los barcos fondeados, vigilados 24 horas para que no se den a la fuga. Yo creo que ha sido un puñetazo sobre la mesa para que los armadores de estos barcos, que de alguna manera no dejan de ser de forma global, Pekín por un lado con el GPN-3 y Moscú con el Eagle S, vean que no les va a salir gratis este tipo de acción, ¿no? Sí, pues estos son los casos, digamos, que pasaron a estar en el candelero, ¿no? Pero podemos ir un poco al concepto, en primer lugar, casi de dónde viene esto de Rusia y sus flotas mercantes al servicio del Estado. Y ahí nos viene un poco dos cosas, ¿no? El pensamiento naval ruso y lo que sería los Kalashnikov Line, ¿no? La Kalashnikov Line. Ese es otro mote mío que me he creado yo, la Kalashnikov Lines. A ver, el pensamiento naval ruso ha cambiado poco desde la época de la URSS. En la época de la URSS, bueno, pues la flota era estatal, la civil y evidentemente la militar y la pesquera, y se complementaban. Los pesqueros rusos han estado durante la Guerra Fría por todos los océanos pescando peces, pero también pescando información. En Canarias eran habituales, en el puerto de Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife, y yo recuerdo ver los barcos atracados con la hoz y el martillo en la chimenea, cómo bajaban a las cafeterías, a la zona céntrica, iban como una especie de grupo con el comisario político para que ninguno desertara y tal. Entonces, bueno, el pensamiento naval ruso hoy en día ha evolucionado poco del de la época de la Unión Soviética, es decir, flota al servicio del Estado. El concepto de naviera privada, no 100%, pero que haya una naviera que tenga la mayoría de una participación privada en Rusia, es un poco complicado de que exista. De hecho, la naviera estatal rusa, que se llama Sovcomflot, no sé si la quieres buscar en Google, con V, Sovcomflot, no es Dark Fleet, siempre ha sido una naviera de nivel en la lista blanca, White Fleet, ¿no? Pues Sovcomflot, Sovcomflot, S-O-V, Sovcomflot. Entonces es una naviera estatal, no es una naviera privada. Las navieras, digamos, que reúnen todos estos pequeños mercantes que están ahí liados en la guerra de Siria, que han estado llevando armas a Siria, a Libia, que andan por ahí por países del tercer mundo un poco descontrolados. Todos estos pequeños buques, el Sparta 4, el Sparta 2, el Sillane Sibeira, el My Rose, el Ursa Mayor, todos estos buques forman parte de navieras rusas, pero que están bajo la esfera estatal, es decir, que sirven al interés ruso y que no sabemos si alternan tripulación civil con tripulación militar. No parece posible la aventura de una naviera privada en su mayoría en Rusia, porque se mantiene un poco ese pensamiento estatal, es decir, que las navieras son herramientas de poder naval, de poder marítimo, al servicio del interés de Rusia en el mar. Y esto se vio mucho cuando, cuando cayó la Unión Soviética. El día después, la flota rusa que estaba en ultramar, desperdigada por medio planeta, de repente esos barcos se convirtieron en barcos apátridas. Unos cayeron para el lado de Ucrania, otros cayeron para el lado de los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, alguno cayó para el lado de Ucrania, dije, y bueno, hubo ahí un momento de vacío, pero lo que seguía del lado ruso se ha mantenido hasta tal como hoy. Más adelante, si quieres, tenemos que hablar de los pesqueros espías y de los buques oceanográficos que si quieres, ya que hablamos de esta realidad empresa, realizan una doble ficción. Pero si quieres hablamos del tema del Ursa Mayor y de los Sparta, vale, que yo creo que... Empezamos por los Sparta, que bueno, es más familiar, ¿no? Los Sparta, sí.
A ver, los Sparta, como los llamo yo, ahí está, pertenecen son mercantes, que son buques de carga general, para llevar carga pesada, y bueno, son buques entre 100, 120, 150 metros de eslora, buques de no más de 10.000, 12.000 GT, y digamos que están bajo una naviera que se llama OBL, cuya página web hay veces que funciona y hay veces que no, depende, hay veces que te tira para afuera y otras que no. Entonces, esta naviera hace servicios logísticos para el Estado ruso, es decir, lleva lo que sea a donde sea. Estos barcos han estado mucho tiempo metidos en el Mediterráneo, llevando equipo militar a Tartus. Tartus era el único puerto, y cuando digo era el único puerto, porque ya sabemos lo que ha pasado un poco en Siria, ¿no? El cambio de tornas que ha habido, y parece que los rusos se han tenido que salir de Siria con lo puesto, y ahora mismo hay, por fuera de Tartus, se sabe que está el Sparta y el Sparta 2, que de momento no pueden entrar a puerto. A retirar, no sé lo que tienen los rusos todavía ahí guardado. Te digo yo, camiones a bastantes, y vehículos blindados. Vale, pues, de una esplanada así no encuentro. Vale, pues ahí están. Entonces, vemos que es un ejemplo claro de lo que es el uso de buques mercantes para el transporte logístico, es decir, lo que se llama sea lift. Pero miren, esto no solo lo hace Rusia, es decir, España ha reconvertido un buque civil como era el Car Carrier Galicia en el Isabel A06, es decir, un buque de transporte logístico. Estados Unidos tiene gran cantidad de mercantes que le sirven de despliegue. Reino Unido tiene una cosa que se llama Royal Fleet Auxiliary, complementada con buques mercantes que le sirven para hacer logística. Es decir, el mundo OTAN necesita de la marina mercante para dar respuesta a su transporte logístico para los despliegues de ultramar. Es decir, España, lo que mandamos a la zona del Báltico fue en un buque civil. Sí. Claro. Entonces, esto no es que solo lo hagan los rusos. Lo que ocurre es que Rusia lo está haciendo de una manera que no suele ser muy ortodoxa, es decir, estos buques, no porque naveguen con escolta militar, porque lo normal es que estos buques naveguen con una escolta militar, pero son buques que de repente apagan el ICE y aparecen en otro lado, son buques que hay que ver el estado en el que se encuentran. El Ursa Mayor se hundió al sur de España, lo asistió Salvamento Marítimo, con la Armada en la zona también, y ahora mismo ha reaparecido el oceanográfico Yantar, con Y, que no deja de ser un buque espía, y digamos que está recogiendo información sobre el naufragio. El Yantar es un buque oceanográfico que tiene mucha tecnología de sonar, que tiene batiscafos, pequeños submarinos, y es un barco con bastante capacidad, ¿no? Este barco lleva mucho tiempo atracado en Argel, pero de repente sale de Argel, apaga el ICE y te aparece 300 millas en otro sitio, ¿no? Este barco estuvo metido en el mar Celta y dio bastante quebradero de cabeza al Irish Corps, a la Royal Navy, e incluso Estados Unidos estuvo monitorizándolo. Este barco apareció de repente en el norte de España, y España, como no tiene aviones de patrulla marítima, porque no lo sé por qué, no hay dinero, no lo sé, y nos hemos permitido la frivolidad de retirar los P-3 Orión. Bueno, pues este barco tuvo que salir un vuelo de la US Navy, un P-8, desde Rota, si no me equivoco, para monitorizar un poco a ver qué estaba haciendo el amigo Yantar al norte de la cornisa cantábrica, ¿no? Bueno, ahora está en este hecho Gibraltar ahora mismo, ¿eh? Claro, ya te decía. En la zona del hundimiento del Ursa Mayor, la zona del hundimiento del Ursa Mayor. Sobre el Ursa Mayor no sabemos nada, porque ese barco fue asistido por la Agencia de Seguridad Marítima Española, y la Dirección General de la Marina Mercante en algún momento tendrá que emitir un informe. No lo sabemos, y son cosas que a lo mejor no son públicas tampoco. Entonces, el barco se hundió, no sabemos qué carga llevaba, si
por ahí se empiezan a escuchar historias, que si llevaba IMO 7, que es carga radioactiva, que si llevaba, solamente llevaba 2 grúas pesadas, que llevaba las tapas de escotilla para un submarino, para un rompehielos nuclear que se debe estar construyendo en Vladivostok, en el lejano oriente ruso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son suposiciones. Ya no lo vamos a saber porque el barco está a 3.000 metros de profundidad hundido. Ahí es el vídeo, ese es el Ursa Major escorándose. Como vemos, son mercantes que a un ojo poco entrenado parecen un simple buque, pero son barcos que le hacen una logística militar a Rusia importante. Y a Rusia no le faltan ni ¿Van barcos dos barcos ni iguales? tripulaciones. No, el otro barco que aparece es un barco que se prestó a darle auxilio. ¿No? ¿Qué se le parecía? Sí, sí. De todas formas, yo creo que en ese Twitter puse las fotos de los tripulantes también, que algunos se tapa la cara y tal. Bueno, los tripulantes, pues bueno, pues son tripulantes, ¿no? No sabemos si son civiles, si hay tripulantes de la Armada en ese barco, no lo sabemos. Ahí, por ejemplo, se ve las 2 grúas que llevaba y a popa aparecen como 2 tapas de escotilla, ¿no? Para un barco. Entonces, bueno, comentaba esto, ¿no? Que a Rusia no le faltan barcos ni tripulaciones. Es decir, Rusia tiene una gran flota propia de pequeños buques mercantes que hacen transportes logísticos. Ahí está el Yantar. Yo también en Twitter puse alguna imagen que se veía un poco el patrón de búsqueda sobre la zona del naufragio, ¿no? Perdón. ¿Y qué está haciendo? ¿Mandando algún submarino o algo para que vea lo que hay ahí abajo? Pues mira, ¿Ver la causa del hundimiento? No lo sabemos. Porque no el hundimiento, aquí estamos un poco el vídeo de hundimiento. ¿Qué pudo pasar este barco? Así, a simple vista, porque no hay maleaje, no hay oleaje. Claro, hablan de una explosión en el motor. Ese barco está escorado, ha empezado a escorarse, ha perdido estabilidad por esa carga que tiene alterosa. Un movimiento de carga, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro, ha tenido un momento escorante y apopante, ¿no? Está escorado ahí a estribor, es una pérdida clara de estabilidad transversal y no sabemos si ha sido un fallo mecánico, si ha sido una explosión que ha generado una vía de agua. La verdad es que no se sabe. La verdad es que a día de hoy todavía no se sabe. O yo por lo menos la información que manejo y tal, no, y va a ser difícil. Entonces, bueno, el buque este ruso, el oceanográfico Yantar, que no deja de hacer operaciones de espionaje, ¿no? Y de hecho no atraca en cualquier sitio, estaba atracado en Argel, que es un puerto amigo. Yo puse en Twitter que se veía ahí al capitán dando la mano ahí a un militar argelino y tal. Entonces, este barco pues tendrá tiene equipos de sonar poderosos, tiene un batiscafo que le permitirá bajar a bastante profundidad y supongo que estarán recabando información a ver cuál fue la causa del hundimiento, si no recuperando algo, no lo sé. Y volviendo un poco al Spartan, que comentábamos, aquí hay varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, en Tobruk, que es uno de los puertos que controlan los aliados de Rusia en Libia, ¿no? Es decir, sí, el Sparta 4 es un barco curioso, ¿no? El Sparta 4 es un barco que lleva mucho tiempo haciendo transporte logístico a Tartus y... No, perdón, este es el My Rose. Este es el Sparta, sí. Vale, pues el Sparta 4, que es un barco verde, un barco clásico, la verdad es un barco que a mí me resulta de línea bonita, ¿no? Bueno, pues este barco, Turquía le prohibió el tránsito, ahí lo vemos, el Sparta 4, ¿no? Lleno de camiones rusos, Kamaz, son los camiones rusos, ¿no? Sí. Vale, sí. Pues este barco, Turquía le prohibió el tránsito por el Bósforo. Estaba haciendo línea regular entre Novorossiysk y Tartus, llevando equipo militar, principalmente vehículos. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué le prohíbe Turquía el tránsito? Bueno, Turquía es un país que no es signatario del derecho marítimo internacional UNCLOS de Naciones Unidas. Y no lo es porque no le interesa. Es decir, Turquía es el responsable o es el soberano del sistema de estrechos del Bósforo que da acceso del Mediterráneo al Mar Negro, todo por el convenio de Montreux de 1936. Dicho convenio le da a Turquía
la soberanía para restringir el tránsito de buques en determinadas situaciones. Y una de ellas es cuando uno de los estados beligerantes se vea implicado, que es el caso de Rusia. Rusia y Ucrania, pues son los dos beligerantes, aunque no haya una guerra declarada, pero Turquía, pese a que mantiene unas excelentes relaciones con Moscú, vetó los viajes del Sparta 4 cargados de equipo militar. Sin embargo, sí ha pasado el My Rose, que fue el que pusiste antes de casco azul. Hay fotos de ese barco hasta arriba de camiones militares, ¿no? Ese barco que fue, ahí lo ves, el ex Canarias Express. Ese barco lo he visto yo atracado delante de mi casa. Estos son dos, digamos, las ventas que hace Rusia a los países que son sus clientes, ¿no? Pero claro, sí, ahora ya poco se venderá ya. Pero ese barco concretamente ha estado llevando, porque averigüé, yo no lo sabía, que en Turquía se fabrica bajo licencia el camión militar ruso Kamaz, en alguna factoría. Que sea este. Entonces los ha estado cargando ahí y los ha estado llevando pues por ahí, ¿no? Pero bueno, pero que es otro magnífico ejemplo de lo que es la Kalashnikov Lines, ¿no? Es decir, el uso de mercantes de guerra, así un poco ya barcos decrépitos. A mí me suena todo esto mucho a la película de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, ¿no? Cuando están en el barco, en el cono, ¿no? Yo lo llamo o Kalashnikov Lines o los conos, ¿no? Que son barcos así con un aspecto un poco ya decrépito, barcos de carga general con muchos años, que pueden llevar lo que sea a cualquier sitio del mundo de manera descontrolada. Ahora mismo hay uno por fuera de Guinea-Bissau que se llama Sillane no sé qué, no me acuerdo el nombre, a ver si lo busco aquí y te lo digo. Y ese barco es curioso porque ese barco pasó entre Canarias, continuó viaje hasta Guinea-Bissau y ahí lleva un tiempo atracado. Espera, busco yo Guinea-Bissau, espera. Sí, tiene que estar por fuera de Guinea-Bissau o Guinea Conakry, y es otro de estos barcos de este tipo. Además, son barcos que están en la lista negra de sanciones de los Estados Unidos. Los ves directamente el nombre. Tú pones el nombre en Google y directamente el sistema te acaba llevando a... ¿Aquí que están? ¿Desconectados en parte por el peligro de piratería o...? No, sí, claro, y depende de la versión de pago que tengas de la página. Pero yo creo que ese barco lo tengo a mano por aquí, y es un barco curioso, ¿no? Porque es un barco similar al Sparta 4, un buque de carga general, que bueno, que igual que puede llevar sacos de tomates o cajas de tornillos, pues puede llevar vehículos militares dentro o puede llevar lo que sea, ¿no? Vale, ya lo encontré aquí. Se llama Sillanie Severa. SI. A ver si lo puedo poner yo aquí también. Es que lo SI. Vale, Sillanie con Y, Sillanie Severa con V. Vale, ya lo encontré. Esta. Vale, pues ahora mismo ese barco está por fuera de Guinea Conakry y lleva un tiempo ahí parado, ¿no? Bueno, ese barco vino de algún puerto ruso y es un barco de carga general. Bueno, adivina lo que puede llevar ese barco, ¿no? Ahí lo tienes, sí. Bueno, es un barco similar al Sparta 4, al Sparta 2, al Ursa Major. Son barcos genéricos que no llaman la atención y que son ideales para el transporte de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Después tenemos el tema este de los barcos también. China tiene su flota de estas pesqueras chinas y sus milicias del mar, ¿no? Que van unidas para dar protección a esos, bueno, digo bancos de pirañas, ¿no? Que van asaltando los mares, ¿no? 100 barcos por ahí dando vueltas al borde justo de las aguas territoriales de los países, ¿no? La pesca furtiva, sí, quien sabe mucho de este tema de pesca furtiva es Fernando Ibáñez, el compañero mío del máster ahí en CISDE, ¿no? Sí, bueno, la pesca furtiva china, hay un problema gordo, sobre todo en zonas como la zona económica exclusiva de Sudáfrica y en Argentina. Sudáfrica apenas tiene medios para controlarla, desgraciadamente. Antes sí los tenía, ya no, pero Argentina continuamente sí los está echando fuera de su zona económica exclusiva porque esto arrasan. Entonces dice, bueno, son
son pesqueros decrépitos en un estado lamentable, sí, pero no deja de ser una herramienta de poder marítimo, es decir, ¿no? Y de aparte tienen proyección barcos global. militares y soldados en su interior, Claro, las milicias del mar. claro. Mira, hay un barco muy curioso, que si lo podemos buscar también, que se llama el Profesor Logachev, como suena. Profesor Logachev. Bueno, este Esto barco, es un barco, espera. sí, Sí, espera, lo busco mejor aquí. Profesor Logachev, con doble S, si no me equivoco. Vale, pues este barco, yo este barco lo he visto, es decir, este barco lo he visto físicamente, he estado a su lado muchas veces en el puerto de Las Palmas. Uh-huh. Este barco es un buque que, bueno, es un pesquero, tiene pinta de arrastrero, pero va de inteligencia naval hasta las cejas, hasta arriba, ¿no? Ahora está atracado en San Petersburgo, pero este barco, de repente, en cualquier momento, larga cabo, se hace a la mar y te atraviesa el Canal de la Mancha y se te presenta en cualquier sitio del mundo, apaga el ICE, el sistema de identificación automática, lo enciende cuando pase por dispositivos de separación de tráfico o en zonas de mucha densidad por seguridad de la navegación, pero de repente tú lo apagas y te aparece en la costa, bueno, de cualquier país, y no dejan de ser husmeadores de guerra electrónicas para hacer seguimiento de submarinos, son nodos de comunicación satelital, es decir, pescan peces e información. Sí. Y De este es hecho, un clásico. El profesor Logachev es un clásico. el Stella ese era, ¿no? El que cogieron en Finlandia, tenían, según la policía Sí, finlandesa, tenía ciertos equipos. El que hemos hablado con anterioridad, el petrolero, el Eagle S, iba hasta arriba de equipos ELINT, de guerra electrónica y de escucha naval y tal, y entonces dice, bueno, a ver, hoy un buque moderno, pues tiene una conexión Inmarsat, tiene conexiones satélite, pero son para uso civil, para comunicaciones, pero este barco, bueno, iba un poquito anabolizado, ¿no? De equipos de guerra electrónica y de escucha, lo cual, insisto, es decir, estos son derivadas de lo que es la Dark Fleet de manera global, y yo creo que ahora es cuando se le está empezando a dar un poco de importancia. Portugal ya ha seguido al Yantar varias veces, España parece que se está despertando un poco, parece. Es un tema serio, ¿no? Ese es curioso, ese barco, el Mechanic no sé qué, lo descubrí casualmente, ¿no? Ese barco ha estado al sur de Chipre mucho tiempo, y cuando lo miré en el histórico de Vessel Finder abierto, o sea, el que es de pago, tiene infinidad de viajes hechos entre puertos rusos y sitios como Chipre, Egipto, algún puerto en Libia, es decir, bueno, son barcos que adivinan lo que lleva. Y luego de manera paralela, aquí hay una cosa curiosa también, ¿no? Es decir, ¿hace esto Rusia solo? No. Turquía está salpicada de incidentes uno tras otro de violar el embargo de armas a Libia, y lo ha hecho con varios barcos. Estoy intentando que me venga al disco duro uno concreto que hace algún tiempo Turquía impidió a una misión de Unión Europea cualquier tipo de registro o de información de los manifiestos de carga que tenía Matildea, buque Matildea, ahora me acaba de llegar. Vale, Como suena, Matildea. Este es un buque turco que se sabe que ha violado el embargo de armas a Libia. pero Matildea no me sale. Matildea, todo junto, a ver. Matildea, vale, tienes que ponerlo Es separado. Matilde A. Sí, Vale, claro, eso. depende del buscador. Matilde A. Sí. Bueno, pues ahora no sé por dónde andará ese barco. Eso te lo digo yo, ¿dónde está? Está frente a Egipto, más o menos. Pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Pues este estuvo con un incidente serio con
con agentes de, pues no sé si de Interpol o de Unión Europea o lo que sea, la entidad que se dedica a comprobar que la carga que entra a Libia no sea militar por el embargo de armas que hubo. Y Turquía negó. Evidentemente, Turquía se puede negar, porque recordemos que el derecho marítimo del buque tiene bandera turca, es suelo turco. Un delito que se cometa ahí se juzga según la ley turca y no se puede violar el acceso al buque, ¿no? Entonces, no solamente está Rusia en el tráfico de carga logística. Logístico es un eufemismo, ¿no? Que nos sirve para meter muchas cosas ahí dentro, ¿no? No Pero un solo está barco en Rusia, aguas está también Turquía. internacionales que esté en temas de delitos, ¿no se puede entrar dentro? Sí. A ver. Es que yo por lo menos sé que hay redadas en barcos en aguas internacionales. Sí, a ver, las agencias antidroga o las agencias de seguridad, cuando tienen un soplo, abordan por la fuerza un buque en aguas internacionales con una ley, con una orden judicial. Pero claro, aquí entramos en el ámbito del derecho marítimo no escrito, y en alta mar todos los gatos son pardos, ¿no? Es decir, no es lo mismo un buque con bandera en Turquía, registrado en Turquía, que no está en la lista negra, Claro. y que Turquía, que digamos un país bisagra para lo que le interesa entre Rusia y la OTAN, entre Oriente y Occidente, no es lo mismo tener la fuerza para abordarle un barco a un país como Turquía que un mercante chatarra con bandera de Togo, o Sí, con sí, bueno, bandera pues es de un tema de respeto al país de la bandera. claro, claro, o con bandera de Tanzania cargado con 800 kilos de cocaína que se aborda en mitad del Atlántico en una operación antidroga por un soplo de alguien, porque en Togo nadie va a reclamar, en Islas Cook nadie va a reclamar, pero claro, Turquía no es Togo. Sí. Mayor respeto para Togo, por favor. No, que se entiende, que se entiende. No tiene Bayaztar. No. Y luego también, porque la lista es larga, es decir, el reparto aquí es amplio, ¿no? Luego tenemos los buques polares, ¿no? Es decir, los inocentes buques polares, esos barcos pintados de rojo, como el Academic Fedorov, si lo quieres buscar para que le pongamos una foto también a este, como suena con K, Academic Fedorov. Este barco lo he visto yo mucho atracado en Ciudad del Cabo, he estado al lado de él, tengo fotos, todos los años lo veo en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Este barco, dentro de poco, pasará entre Canarias. Está ahí. No, eso está congelado. Ese barco, sí, 30 de noviembre está congelado. Sí. ese barco te digo yo que está ahora en la Antártida, está mucho más al sur. De todas formas, dale y yo creo que te puede llevar a algún post mío. Si pones el hashtag vodka con hielo, que es el que uso yo para toda esta gente, como suena todo junto, vodka con hielo, te va a llevar a alguna posición cercana. Y estos barcos están ahora en la campaña antártica austral, es decir, Rusia está haciendo acto de presencia en la zona. Ahí, claro, baja un poco más. Yo creo que en algún momento tiene que salirnos, o no, o más arriba, a ver. ¿Aquí hay fotos? Sí, no. Ese es un barco ucraniano, el Nosfera, ¿no? El otro, el que está a su lado es el Fedorov. Ese es el Academic Fedorov atracado en Ciudad del Cabo, ¿no? Claro, Sudáfrica es un BRICS, entonces, bueno, pero no creas que está muy contenta la opinión pública en Sudáfrica, ¿no? Con el tema de que los rusos hayan convertido Ciudad del Cabo en una especie de jamboree, ¿no? Para que ellos ahí tengan sus barcos atracados, porque ahora mismo hay atracado un buque polar y 3 pesqueros con bandera de Camerún, pero que son rusos. Y hasta hace poco coincidieron. Bueno, pues cuando regresé yo a España, que fue a finales de octubre, ese barco estaba atracado a la popa del Nosfera, que es un oceanográfico ucraniano. O sea, imagínate el episodio de tensión, ¿no? Pero no creas que había mala historia, porque yo los veía allí que se sentaban allí a fumar y veían que iban de un barco al otro, iban, venían y tal. Con lo cual nos plantea algo interesante, es decir,
puede haber un episodio de guerra naval entre Rusia y Ucrania porque estos barcos de alguna manera no está claro si realmente pueden ser objetivos legítimos o no. Es decir, se nos empiezan a plantear muchas. No, claro, sí. Este es otro, el Academic Tryoshonov, que también está ahí en el sur. Pero es una pena que no demos con el... Que no des con ¿Qué está hecho por España o qué? Grupo Irizar. No, yo creo que esos barcos, alguno de ellos estuvo hecho en Finlandia, en la época del comunismo. Es decir, Rusia, como Finlandia era un país neutral y Finlandia tiene una gran tradición de construcción naval y de mucha calidad, sobre todo en buques polares, pues encargaba, yo creo que por eso les han durado tanto, ¿no? Encargaba barcos a los fineses. Voy a poner esto aquí, a ver si me sale aquí y te reconduzco un poco. ¿Y estos barcos en la Antártida, qué misión tendrá Rusia? Porque, bueno, ¿tiene alguna base en Rusia en la Antártida? Estoy yo pensando Rusia tiene... Vale, mira, yo ya lo he encontrado. Es un post del 22 de diciembre. Si pones vodka con hielo, ahí te tiene que salir. Y te tiene que salir las posiciones y un vídeo de dónde andan ellos. A ver, te respondo la pregunta. Rusia tiene bases polares fijas, como la Vostok en la Antártida. Entonces, no sé cuándo, no sé si es en el 2030 o en el 2037, el tratado antártico expira. Entonces ahí están como lobos argentinos, chilenos, ingleses por la zona de Malvinas, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Noruega reclamando peso histórico por Amundsen, Rusia evidentemente, Estados Unidos, China también seguramente se va a presentar ahí, ¿no? Entonces, Rusia... 22 de diciembre, 22 o 27 me decías. No, 22 de diciembre, 22 de diciembre. 22 de diciembre es el hashtag vodka con hielo y aparecen como unos mapas de la costa de la Antártida. Estoy trabajando en ello. Vale, pues te tiene que aparecer ahí. Entonces, evidentemente, mantener ahí buques oceanográficos, buques científicos, ese es ahí. Vale, pues ahí si le das, ahí se ve dónde está y ahí hay un pequeño vídeo, ¿no? Es decir, ellos están ahí ahora, van a estar un tiempo ahí y en invierno les relevará otro buque. Claro, las condiciones en invierno de navegabilidad ahí son muy complicadas, ¿no? Pero el que tú tengas buques en esa zona haciendo campañas oceanográficas no deja de ser una forma de proyectar tus intereses en un área concreta de valor geoestratégico como va a ser la Antártida, ¿no? Como hacen ya en el Ártico, es decir, Rusia, porque por su cornisa ártica, pues tiene prácticamente, pues no lo sé, un tercio, por no decir la mitad del globo terráqueo bajo su zona de influencia y zona económica exclusiva. Incluso se han atrevido a llegar hasta la latitud 90, 0 minutos, 0 segundo norte con un rompehielos nuclear y colocar en el lecho marino una especie de chincheta con la bandera rusa, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una declaración de intenciones. Pero lo que hacen abajo, en el polo sur, es una forma de tener presencia continua, ¿no? De decir, bueno, estamos aquí, nos interesa esto y estamos posicionados. Pero también lo hace Reino Unido. El Reino Unido tiene su buque oceanográfico. Sudáfrica, siendo un país mucho más modesto en el mar, tiene el SA Gulas 2, que también tiene sus campañas ahí. Estados Unidos lo hará, Argentina España tenemos el Hesperides, ¿no? El Hesperides ahora mismo está, pero claro, España no tiene una proyección marítima o naval de manera global, como si tiene, como si quiere tener Rusia. La gran pregunta es si la puede mantener o no, ¿no? Es decir, la flota, porque una cosa es poder naval y otra cosa es poder marítimo. Es decir, el poder naval es el peso de tu armada, la capacidad, la proyección de tu armada. Y el poder marítimo es el peso de tu flota mercante. Es decir, China tiene un gran poder naval y un gran poder marítimo, porque tiene una flota poderosa que irá a más y es el primer constructor de buques del mundo, es el astillero global. Entonces, es cuestión de tiempo en que su flota
sea hegemónica, creo yo. Es decir, estamos hablando de la forja de una talasocracia. Sin embargo, Rusia no tiene poder marítimo como tal. Primero porque no tiene portaaeronaves, no tiene forma de proyectar aviación naval y bueno, tiene buques, tiene muchos buques, tiene buenos barcos, tiene grandes submarinos. Tampoco tiene una gran cosa. Pero claro, ¿en qué condiciones los tiene? Esa es la gran pregunta. Es decir, una armada que teóricamente, ojo con lo que voy a decir, se le puede considerar como inferior, como puede ser la Armada italiana o como puede ser la Marine francesa o la Royal Navy, tiene, en mi opinión, muchísima más proyección y capacidad operativa que la Fuerza Naval rusa. Entonces, poder marítimo, bueno, pues Rusia posiblemente tenga más poder marítimo que naval, gracias a la Dark Fleet, aunque sea de una manera un poco ortodoxa, y gracias a su flota pesquera, gracias a sus mercantes de guerra, es la presencia oceanográfica, ¿no? Es una forma de sintetizar esa otra flota Dark Fleet o esa otra flota B, separándola un poco de la Shadow Fleet, que principalmente la forman petroleros y tiene un carácter económico, de beneficio económico, no de proyección de poder, a pesar de los incidentes que estamos viendo. Pues vamos a ver qué preguntas tiene la gente. Y venga, vamos. Porque ya tratamos todos los puntos, yo creo. Sí. ¿Qué hacía el Lusitania antes de hundirse? Transportar municiones para el ejército británico junto a 1 millar de civiles. Bueno, a ese rumor sí que más o menos se confirma que fue cierto. ¿Qué se hace con un buque pirata retenido? ¿Se le devuelve a su país de origen o se queda ahí hasta que se resuelva el problema? No, cuando un buque es apresado, cuando la Armada o la Fuerza de Seguridad o el Servicio Aduanero apresa un buque, pues porque lleva carga ilícita, lleva drogas o lleva lo que sea, evidentemente los tripulantes pasan a disposición judicial y el buque va a tener un armador, pero es un armador que tú no vas a encontrar nunca, evidentemente, porque son barcos abanderados en sitios como Guinea Ecuatorial, sitios como Togo, como Islas Cook, donde nadie va a responder. Entonces esos barcos suelen languidecer en puerto, abandonados, hasta que una orden judicial decide que el barco se hunde para crear un arrecife o se subasta para costas públicas o lo que sea. Sí. Grosso modo, un poco es así. Sabiendo quiénes son los que cortan los cables de internet y los que van provocando una contaminación de petróleo, no se les puede prohibir el paso a los buques que salen de Rusia, ¿no? El problema es que son aguas internacionales, claro. Exacto. Es decir, nos encontramos en un episodio de Mare Liberum. O sea, hubo dos pensamientos, Mare Liberum y Mare Clausum, ¿no? El Mare Liberum defendía la libre navegación. Dinamarca hace mucho tiempo renunció a cualquier tipo de soberanía sobre el Kattegat y el Skagerrak, que digamos que son los dos cuellos de botella que conectan el Mar del Norte con el Báltico. Entonces tiene rango de estrecho internacional y no se puede prohibir la libre navegación. Es como si España y Marruecos intentaran prohibir el tránsito de buques por el estrecho de Gibraltar, o Reino Unido cerrara el canal de la Mancha, ¿no? Es decir, prima el derecho de paso, la libre navegación, y Rusia ya lo ha advertido, ¿no? Evidentemente que no iba a tolerar ningún tipo de intromisión para regular el tráfico más allá de los reportes rutinarios. Lo que sí pueden hacer los países es endurecer las condiciones, y es lo que ha hecho Dinamarca, es decir, dice, bueno, pues tú vas a pasar a partir de aquí, vas a pasar con práctico. ¿Por qué vas a pasar con práctico? Vas a pasar con práctico danés para asegurarme que el tránsito se haga en unas condiciones de seguridad y no vas a pasar tú solo, ¿no? Que normalmente es una zona, yo las veces que tuve la suerte de hacer varios viajes entre New Orleans y San Petersburgo llevando pollo congelado, y ahí pasábamos con práctico danés, ¿no? Y estoy hablando ya en el Jurásico, en el año 2003. Bueno, una cosa que por lo menos aquí Cayo Mario defendería el Mar Liberum, no. Cayo Mario defendería el Mare Nostrum. Es decir, los romanos pensaban que el mar era suyo. Sí. Eso de que la libertad de los mares es un concepto
que casi Hombre, nos podemos ir al derecho de gentes de claro, la escuela de Salamanca del siglo XVI. Te voy a proponer un programa, es decir, ¿quién fue quien propuso el Mare Clausum? España, porque España fue y Claro, Portugal. el lago español, que era el Claro, Pacífico. porque fueron los que abrieron las derrotas atlánticas, ¿no? Y cuando los ingleses quisieron ver o empezar a hacerse con pequeñas posesiones en las Indias occidentales, los ingleses defendían, y sobre todo los holandeses, a través de un jurista, el primer gran jurista marítimo que hubo, que fue Hugo Grotius, ¿no? Defendía el derecho de los mares y la libre navegación, y ya fue un visionario, porque en la actualidad prácticamente el 95% del espacio marítimo es alta mar, son aguas internacionales, ¿no? ¿Hasta qué punto son barcos seguros de que no puedan provocar desastres ecológicos? Pues hasta el punto cero. A ver, mira, hay la creencia equivocada, en mi humilde opinión, que se cree, no, la Dark Fleet son todos los Putin Rusty Buckets, o sea, los cubos oxidados de Putin. No, es decir, algunos óxido tienen, porque una foto que me pasaste tú. Yo he visto buques tanques con 23 años que ya iban a ir al desguace, o sea, ya tenían sombrilla y nevera en una playa de Bangladesh o de Pakistán, tenían cita ya con el soplete para que los desguazaran. Bueno, pues los armadores los han vendido, barcos que estaban amortizados, a la Dark Fleet, y siguen operando. Es decir, esos barcos son los que realmente son peligrosos, pero no son peligrosos porque tengan 23 años, porque con 23 años a lo mejor... No, es el mantenimiento. Exactamente, a lo mejor su armador lo ha mantenido en un buen estado de conservación, los bettings han sido satisfactorios, se le han hecho las varadas pertinentes, el barco como si uno tiene un coche con 20 años, pero lo ha tratado bien, ¿no? El problema es que cuando todos estos barcos caen en manos rusos es coste cero, ¿no? Ese es el problema. Y la realidad, para que el oyente tenga una respuesta muy precisa, es que el buque medio de la Dark Fleet es un Aframax, que es un buque tanque de unos 250 metros de eslora, que puede llevar en torno a 1.000.000 de barriles de crudo, con una media de entre 10 y 15 años, que tampoco es nada descabellado. Es decir, un número IMO 96, 97, para que se haga la gente una idea. Pero yo he visto los dos extremos. He visto barcos con número IMO 99, es decir, un barco que tiene 3 años, un barco de paquete ya al servicio de la Dark Fleet, y he visto buques que tienen, pues eso, 23 años, que da el Ust-Luga, por ejemplo, una maravilla. Esto es una maravilla. Ahora, Pero maravilla, pero ¿le falta una capa de pintura o va bien? Claro, no, yo digo una maravilla de manera... Vale. Ahora, yo si quieren ver para mí el que es el Dark Fleet del fin del mundo, es uno que se llama Anita, con N, Anita. Yo creo que lo más fácil es poner en tuyo. A ver, en Google poner VLCC Anita. Yo creo que es lo más fácil. CC Anita, sí. Y entonces en imágenes, sí, yo creo que ponlo así, pon VLCC Anita. Este barco tiene el nombre en el costado pintado a brochazos. Es decir, le cambiaron el nombre, ha cambiado de nombre 10 veces en muy poco tiempo. Es una manera de despistar. Cuando un barco cae... Sí, pero yo lo pondría en Google para que se vean los brochazos pintados a mano. ¿Dónde está la Anita ahora? En teoría está en Singapur. Hace poco estaba en China. Mira, le acaban de cambiar la bandera. Tiene bandera de Gambia. Ese barco hace 6 meses tenía bandera de Sudán del Sur. Te puedes imaginar, ¿no? Ah, de Sudán del Sur. Madre mía. Sí, bueno. ¿Qué iba por un oasis? Pues ahora tiene bandera de Gambia. Yo no lo sabía. Pero te invito a que pongas en Google VLCC Anita para que la gente alucine con Anita. Pero la foto que me dices pintado a mano no lo veo. Vale, sí. Es en la segunda línea, te tiene que salir. Si tú pones VLCC Anita, te tiene que salir un casco así como de un color rojo y pone Anita pintado a brochazo. Ahora. Vale, bueno, este barco, es decir,
Un VLCC, para que la gente sepa, es Very Large Crude Carrier o Mira aquí los Ultra Large nombres, Crude el Carrier. Asta, el Duna y el Anit. Y anteriormente se llamaba Cérigo. Es decir, esto es lo que se llama bomba de relojería medioambiental. Es decir, esto es un Starship de 333 metros que se ve desde el espacio. Y son los barcos que está captando la Dark Fleet iraní para enviarle crudo a China. Y están haciendo las operaciones en la costa de Malasia, a la altura del puerto de Johor, casi en el Ecuador. Es decir, eso, si uno obtiene una foto satélite, es un enjambre de operaciones ship to ship entre este tipo de buques. Otro fantástico que te recomiendo que Creo que hay una busquen. foto, tengo una foto, me parece Sí. que la vi, espera. Ahora con otro barco, ¿no? Espera un segundo, ¿eh? Sigue hablando tú. Vale, el VLCC Pablo. Pablo, ¿cómo suena? Este incluso tuvo un accidente, ¿no? Este tuvo un accidente, este es impresionante. Bueno, pues este es otra bomba de relojería medioambiental. Es decir, estos buques ya de 333, 34, 35 metros, están todos generalmente bajo esfera de Irán, y los está utilizando como storeships, es decir, buques a los que llega, se le abarló a otro, le pasa el combustible, con el peligro que suponen estas operaciones de ship to ship, y el combustible es transportado a China. Y esto está ocurriendo, este es el Pablo, ¿no? El Pablo tuvo un accidente, es evidente que lo tuvo, ¿no? Bueno, de Pablo no se sabe ni quién es el armador. Antes de llamarse Pablo tuvo muchos nombres, pasó por varias banderas. Es decir, es imposible seguir el rastro de estos barcos. Es muy difícil. Pero a mí me gustaría que pusieran la foto, si pones VLCC Pablo en Google, la quinta foto que te sale por arriba, se ven a los tripulantes agarrados a una chapa, porque el barco, claro, el barco tuvo un accidente. Y suerte que no estaba cargado, porque estaba en lastre. Porque de haber estado cargado habríamos tenido un desastre estilo Exxon Valdez, AG&C, Prestige, Erika, o sea, algo similar. Ahí, sí. Bueno, pues otro Dark Fleet de manual. Sí. A ver, yo no sé si se me fue el audio. ¿Hola? No, se me fue a mí, perdona, que lo había silenciado. Ahora se oye. Digo, sí. Ahora. Vale. Este es el barco y se le fue la tapa, ¡pum! Se fue. Sí, el Pablo debió de tener un accidente. Generalmente los petroleros, cuando están descargados, porque tienen una atmósfera que puede ser explosiva en los tanques, porque, bueno, lo que hay es gas, por eso el tanque se inertiza con una planta de gas inerte para generar una atmósfera inerte que tenga un 1 o un 2% de oxígeno, y con ello bajar el riesgo de que haya una explosión. Claro, estos barcos viejos, que el mantenimiento que tienen es el que es. Rusia, evidentemente, delegan tripulaciones baratas también. Eso es otro factor que no hemos visto. Es decir, Rusia no va a tener a tripulaciones formadas, un capitán finlandés con oficiales croatas y tal. No, es decir, Rusia tira de agencias de embarque propias, y a saber las tripulaciones que está metiendo ahí, que de alguna manera son los últimos culpables de todo esto, porque son el último eslabón de lo que es la Dark Fleet en tal, ¿no? Como tal, perdón. Y aquí estábamos comentando esa forma, ¿no?, de trasvase en alta mar, ¿no? Eso es bastante peligroso, el ship to ship. Sí, es decir, no, esto está pasando bastante. A ver, ¿Esto no qué hay es? Porque un barco puede estar sancionado y le pasan a otro barco que no está sancionado para que solo haga la mitad de la ruta. Esto está pasando mucho. Si te vas al... Creo que la mejor forma de explicárselo a la gente es irte a Wesselfinder y ver lo que pasa en el Hearts Bank, al este de las aguas territoriales de Malta, en el Mediterráneo. Sí, voy. Ahí hay bastante sospecha de que Rusia está atrás haciendo ship to ship con intereses venezolanos y con intereses de armadores que... ¿Estos barcos que están aquí parados?
Claro, ahí hay un ship to, y hoy hay pocos, ¿eh? Ahí hay Hoy dos barcos, sí, no, está uno encima de otro. Aquí se ve claramente. Claro, claro. Bueno, ahí es una zona de ship to ship. Evidentemente hay barcos que apagan el ICE para que no quedar señalados. Eso se está haciendo en aguas internacionales, por fuera de las 12. Aquí hay dos barcos juntos también. Mira. Claro, eso se hace en aguas internacionales por fuera de las 12 millas jurisdiccionales de Malta. A ver, en zona económica exclusiva de Malta, pero fuera de sus aguas territoriales. Pero oiga, Malta es un país de la Unión Europea, es decir, usted no puede prohibir eso, o hasta qué punto se puede prohibir eso. Miren, no lo sé. La zona económica exclusiva no confiere soberanía, pero sí es una zona donde el país tiene algo que decir en lo referente a fiscalidad y emisión de licencias. Y ahí es un gasero español, ¿no? Ahí se están haciendo, sí. Ahí se están haciendo operaciones de trasvase. Entonces están montaditos uno al otro. Y luego el otro sitio fuerte, si lo quieres mirar, también es a la altura al norte de Singapur, en Malasia. Ahí todavía es más exagerado y ahí te vas a encontrar a ese tipo de barco como el Anita, como el Pablo, buques con bandera de San Marino, con bandera de Suazilandia. Ahí un poquito más abajo, ahí, donde veas la máxima densidad, ahí. Esa es la mega juerga del ship to ship. Evidentemente, casi todo el mundo con el ICE apagado. Sí. Bueno, pues ahí es donde se cuece bastante el ship to ship del crudo que Irán envía a China. Y Malasia está continuamente en Indonesia, Singapur, denunciando esto, que bueno, que un día va a haber un accidente. De hecho, ahí hubo hace algún tiempo, ya no me acuerdo del nombre del barco, pero hubo un barco que tuvo una colisión con otro y el barco se dio a la fuga. Claro, darte a la fuga a 10 nudos de velocidad, que son 20 kilómetros por hora, pues bueno, es cuestión de tiempo que te pillen. Y el guardacosta de Malasia los pilló. Hay un vídeo para ir con el helicóptero iluminándolo las pruebas y fueron todos directamente a la cárcel. El barco había generado un vertido y tal. Entonces, bueno, estamos en un mundo que se ampara en los vacíos del derecho marítimo. Yo siempre me gusta mucho la expresión de en alta mar todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces, claro, Rusia y cualquier estado se aprovecharía de esto, porque Rusia está jugando sus cartas. Sí. Entonces, igual que los Simpsons, cuando pasan en alta mar, los monos se ponen a combates de monos con cuchillos. Rusia está jugando sus cartas y no seamos hipócritas. La Unión Europea le está comprando el petróleo. El problema va por esa parte, no tengo duda ninguna. Entonces, claro, aquí cada país evidentemente mira por sus intereses y todos los países, absolutamente todos, se aprovechan de la, entre comillas, permisividad o manga ancha que hay en alta mar con las indefiniciones del derecho jurídico, o si no les gusta la expresión indefinición de derecho jurídico, falta de legislación al respecto. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Ahora viene una parte muy incómoda de lo que voy a decir, es decir, el derecho marítimo ha crecido hasta los límites que las talasocracias le han permitido. ¿Y cuál ha sido la principal talasocracia del mundo que hoy en día sigue siendo el dueño del mar? Pese a que no tenga la mayor flota mercante. Bueno, pues Estados Unidos y con anterioridad Reino Unido. ¿Estados Unidos conserva todavía mucha flota mercante con bandera americana o también tira mucho de...? A ver, Estados Unidos es luces y sombras. Es decir, Estados Unidos tenía una gran flota, lo que se llama el Military Sealift Command y el Joint Reserve, no sé qué, ahora mismo no me sale el acrónimo, que son buques que alternan tripulación civil y militar y que digamos que respaldan todos los despliegues de Estados Unidos en alta mar. Es decir, toda la logística de las guerras del Golfo lo llevó el Military Sealift Command. Gran parte de la logística que va a Ucrania lo llevó el Military Sealift Command. De hecho, si quieres busca en Twitter Cape Texas, que fue el último que estuvo por aquí. Un segundo, que tengo la página web de esto. Vale, ese es el MSC, el Military Sealift Command. Pero yo te invito a que pongas Cape Texas. Aquí vienen los que quieran ver los barcos, ¿no? Vale, sí, para los que quieran ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Military Sealift Command? ¿Qué pongo? ¿Texas qué?
pon hashtag Cape Texas del ¿no? estado. Sí. Este estuvo aquí por Canarias y los políticos montaron un show que fue lamentable porque desconocen el Pero tema. ¿keep de mantener o qué? Cape de Cabo. Ah, vale, No, vale. no, Cape Texas. Va. You're sorry for my English. No, pues el mío. No, Vale. no, puse Cape Cape. Charlie, Alfa, Papa, Eco, Texas, del estado. Vale, pues, vale. Mira dónde está el Cape Texas ahora. Es decir, No, este es de hace tiempo, espera. Ah, no, 14 de enero, sí. Vale, pero ese es mío. No es tuyo, no. Vale, pues yo tengo puesto varios de él. Ese barco está llevando logística. Este es tuyo. Ahí, ese es mío, vale. Pues mira, si miras la foto, dale a la foto. Eso es atracado por fuera de Las Palmas. Fíjate la cubertada de vehículos con... Ah, pero este sí que es un barco militar, no es mercante del todo. No es militar. ¿No? No es militar. Ese barco pertenece a la Reserva Naval de los Estados Unidos. Pero bueno, va pintado camuflaje naval. Sí, Es decir, claro, alterna tripulación civil y tripulación militar. Pero fíjate la cubertada que lleva de vehículos con Desert Storm Scheme, es decir, con camuflaje en plan tormenta del desierto, ¿no? Bueno, este barco está en el Báltico ahora. Y si está en el Báltico ya... Estos van a pintarlos en Ucrania. Exacto. Ese barco está en el Báltico ahora. Esa foto es de Las Palmas de hace 4 días o 5 días. Y evidentemente vemos lo que va, ahí está, vemos lo que va a descargar, que es vehículos militares que van a acabar en Ucrania, seguramente. Sí. Seguramente. Entonces, con este barco, aquí, por ejemplo, se montó un show político horrible. Y la prensa sensacionalista te reías un poco menos que esto era el Flying Dutch, el holandés errante, ¿no? El barco fantasma. Porque, claro, este barco, por la carga y por la naturaleza logística que tenga, una vez que sale de aguas territoriales, apaga su señal ICE y digamos que realiza una navegación electrónica silenciosa, ¿no? Qué interesante, es normal. Pontones, lleva ahí un montón de, parece como excavadoras, ¿no? Sí, y ahí parece como Humvees, ¿no? En la... Sí. Y estos nuevos, que no sé cómo se llaman estos, que son distintos, no son Humvees, un poco distintos. Bueno, pues el problema que tiene Estados Unidos es que todos estos barcos están ya al límite de su vida operativa, es decir, son buques que tienen ya los 30 y 40 años. Este concretamente fue comprado de segunda mano a una naviera alemana, es decir, que en sus orígenes era un buque civil, era un buque mercante. Entonces, Estados Unidos no repone estos barcos al mismo ritmo que los va decomisionando, porque son barcos que ya tienen, pues, insisto, han llegado al límite de su vida operativa. Entonces está teniendo un problema. Este problema lo tuvo el Reino Unido en el año 82, cuando se dio cuenta que necesitaba lo que ellos llaman ships taken up from trade, buques retirados del servicio, buques requisados a sus armadores para un interés nacional, como fue el transporte de tropas al Atlántico Sur. Ahí tienes el Canberra, el QA2, el Queen Elizabeth II, el Ferry Norland, mucho. Entonces el Reino Unido se preocupó de tener un número determinado de buques. Lo mejor que puedes buscar en esto para Google, para que la gente lo vea, es yo... El que quiera ver este programa, la logística de las guerras Malvinas, habla de esto. Vale. Yo pondría Point Class Royal Navy. Point Class Royal Navy. Tienen una página, estos barcos de proceso. Son unos barcos verdes, de casco verde, son unos barcos muy bonitos. Ya lo vi. Y vale, y estos barcos, bueno, pues son habituales en cualquier despliegue OTAN, llevando vehículos blindados y tal. ¿Sí? Estos no estuvieron en Malvinas, pero sí hacen logística a Malvinas. Claro, ahora la gran pregunta que nos van a hacer los guerreros es la siguiente. Oiga, ¿este barco es un objetivo legítimo? Según el derecho doctrinario de San Remo, sí es un derecho militar legítimo. En época de guerra, sí, claro. Porque está transportando material militar que puede generar una ventaja a uno de los beligerantes, ¿no? No tengo dudas ninguna. Es decir,
Pregunta de nota. Yo no la sé responder. Me da miedo responderla por prudencia. ¿Podría Rusia echar a pique un barco de esto que está llevando equipo militar a Ucrania? Pues, a ver, cuidadín, porque a ver, poder puede, pero está hundiendo un barco de otro país, por tanto sería una declaración de guerra a ese país. Claro. No, claro, evidente. ¿No? Sí, sí. No, eso, duda ninguna. Es decir, poder puede, sí. Claro. ¿Qué pasaría? Pues que se tengan las consecuencias, claro. Sí. Por eso digo que es una cuestión delicada y a la vez apasionante, porque te pone encima bueno, de la mesa. En la Primera Guerra Mundial, los programas que tengo sobre barcos corsarios alemanes, un barco que llevase carga militar para el país, digamos, rival, lo hundían. Es decir, Mira, yo que soy muy aunque fuese de bandera española o bandera de... Yo que soy muy aficionado al tema al conflicto de las Falklands, de Malvinas, ¿no? Sobre todo porque creo que fue la última guerra analógica, fue la última guerra con un poco en la estela de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue la última guerra clásica en el mar, por decirlo así de alguna manera. El Atlantic Conveyor, el portacontenedores que le hunden a los, corsarios alemanes. Te voy a enseñar, ¿conoces los libros de Luis de la Sierra, no? Sí, tengo alguno. Estos libros son buenísimos. Corsarios alemanes en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el Atlantic Conveyor era un portacontenedores que el gobierno requisó para utilizarlo como transporte logístico. Llevaba helicópteros Chinook, aviones Harrier, helicópteros Wessex, llevaba mucho material militar. Este buque lo hundió un Exocet de un supertender de la aviación naval argentina. Inglaterra nunca reclamó, porque Inglaterra sabía perfectamente que era un objetivo legítimo militar, ¿no? Y había dentro, despegaban desde ahí. Porque llevaba equipo militar y le iba a conferir una ventaja logística tremenda. Y los ingleses tuvieron suerte con este barco, porque este barco es hundido con un misil Exocet que le pega en la popa aleta de estribor, si no me equivoco, y claro, la carga explosiva genera un incendio a bordo incontrolable. Pero Sandy Woodward, el que era el almirante británico en Malvinas, lo llamó Our Third Carrier, nuestro tercer portaaviones. Y horas antes de que le pegara al Exocet, este barco estaba enviando 15 aviones Harrier de repuesto a los portaaeronaves que tenía el Invincible y el Illustrious, ¿no? Entonces, el valor de los buques militares o militarizados en un conflicto es enorme. A este programa que hice con un amigo argentino español. Este lo vi, me gustó mucho. Es de buques mercantes y marinos mercantes españoles. Sí. De hecho, hay un libro que They Couldn't Have Done Without Us, que no lo podrían haber hecho sin nosotros, que es un libro sobre precisamente la Guerra de las Malvinas, y en el que los marinos mercantes británicos que participaron dejan claro que las islas no se habían recuperado nunca si no fuera por el aporte de los casi 50, 60 buques que el gobierno británico tuvo que requisar. Argentina también requisó bastantes mercantes para usarlos como mercantes de guerra. Y claro, y esto nos lleva a la gran cuestión, es decir, los países occidentales han aprendido la lección de no tener suficiente marina mercante propia para requisarla en caso de guerra. No. Nosotros ahora en CISDE vamos a sacar un libro y perdón que me cite por el mal gusto, el capítulo mío hace referencia a los buques que España tiene disponibles para suministrar material militar en caso de una crisis en Canarias. No vamos a ir más allá, no hace falta citar terceros países ni nada. O sea, es decir, en caso de tener que enviar logística militar a Canarias para reforzar las islas por un episodio de crisis, ¿qué buques dispone España para requisar? Porque tú no puedes requisar un buque que tenga una tercera bandera. Tú tienes que requisar un buque que tenga tu bandera, que es lo que le pasó a los británicos. Y en el Parlamento hubieron voces que levantaron el tono y dijeron, miren, no podemos seguir perdiendo marina mercante porque en un episodio como el de Malvinas, de momento teníamos barcos, pero la pérdida continua de marina mercante
te hace tener que acudir al mercado internacional de los fletes. Y Claro, si tú le quieres requisar un barco a un señor que sea británico, pero el barco tiene bandera de Chipre, tú no puedes requisarlo porque es un bien chipriota. Y tienes que llegar a un acuerdo con él de flete. O pagar un precio claro, que sea y lo que te va a prohibitivo. pedir es una cifra astronómica, que fue lo que pasó cuando se requisó el Queen Elizabeth II o el Canberra para utilizarlo como transporte de tropas a Malvinas con los Gurkhas y tal. Es decir, la póliza que pidió la Cunard por el QA2 fue tan grande que los ingleses siempre lo mantuvieron muy lejos de Malvinas. Pero el otro, el blanco, la ballena blanca, el SS Canberra, la típica que es un barco parecido al de vacaciones en el mar, con las chimeneas amarillas, ese barco estuvo en las operaciones de desembarco en San Carlos, bajo el fuego de la aviación argentina. Los argentinos nunca le dieron y era como pegarle a un pato en un estanque, porque un barco blanco, imagínate, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la póliza que tenía la, no me acuerdo si era Penipe, no me acuerdo exactamente los armadores del Canberra, pero la póliza que le obligaron a suscribir al gobierno británico para que en caso de que el barco se perdiera, incluía un barco ya existente en el mercado internacional para que lo sustituyera. Claro, para que fuese rápido. Claro, aparte de eso, otra cosa curiosa es decir, tú requisas un buque de pasaje como transporte de tropas, pero es que ese buque de pasaje va a tener que indemnizar a los touroperadores a los cuales ya les tenía vendidos paquetes vacacionales. En España tenemos un episodio fantástico como esto, como fue con el Juan J. Sister cuando transportó la Legión Francesa desde Francia a un puerto saudí en la Primera Guerra del Golfo, que no sé si fue UGT o Comisiones Obreras, formó un Cristo porque decía, oiga, usted me está utilizando un buque de civil que lo ha fletado, se lo ha fletado usted Transmediterránea, se lo ha fletado al Ministerio de Defensa francés para transportar la Legión Francesa a Saudí Arabia con gente, con tripulantes que no son militares. Usted me está ofreciendo aquí un sobrepago. Bueno, fue una batalla jurídica, es decir, es un tema complicado el del derecho marítimo porque encajar flota civil en operaciones militares se necesita un poquito... España tiene que comprar, pasar barcos a la logística como el que tenemos. Hombre, sí, el por lo menos tres. Isabel Tenemos que tener tres, porque uno estará en puerto, otro estará en mantenimiento y el otro estará trabajando. O sea que... Claro, yo creo que un país como España, que tiene una flota media, la cifra mía es tienes que tener 4 buques roll-on, roll-off, de carga rodada. 4 buques estilo Isabel A06, ya sean porque los compras en el mercado civil y los militarizas o porque los construye ex profeso como buques de la Armada, ¿no? Aquí tenéis una foto de Isabel A06. Ese era el ex Galicia de Suar Díaz. Ahí está. Mira, pues hablando de esto, ya finalizamos, a ver si hay alguna pregunta más. Justo este día en China están fabricando este concepto. Si lo podéis ver, es una especie de muelle flotante al estilo Mulberry, que es un barco que tiene una pasarela de más de 130 metros de largo, para que los ferries, estos, como el Isabel, o los de Transmediterránea nacionalizados, si te fijas, está pintado como mercante, se acerquen al puerto y los coches empiecen a bajar. Y de hecho... Eso es para Taiwán. Sí, es para Taiwán, sí. Están haciendo 5 y esta foto que tengo más abajo, que me parece muy buena, es ya unas maniobras. Podéis ver cómo están metiendo un ferry en el muelle y esta pasarela que es para liberar las marismas de Taiwán. Está bien pensado, ¿no? Sí, está muy bien pensado. Está bien pensado. ¿Y cuándo toca? No sé. En el 2029 se acaba lo que es en teoría el proyecto de Realme, de la Armada, no sé. Me dejes descansar un poco. No es en 2027 cuando es el aniversario de... No, la revolución es en China, 1948. En 2048. En 2048 puede estar hasta muerto. Sí, pero bueno, sí, por eso. O sea, vamos a dejarlo ahí. No, pero 29 es cuando hay una especie de fin de un proyecto de mejora de la flota
A mí lo que me llama la atención es esto. Esto solo está pensado para ahí. No hay otro escenario. Bueno. Hombre, a ver, vamos a ver una cosa. A día de hoy, para mí el principal poder marítimo sigue siendo, poder naval, perdón, sigue siendo la US Navy. No hay color, no hay color. Pero regionalmente, y cuando hablo Sí, claro, claro, claro. regionalmente me voy al mar de China, China concentra todo en el mar de China y la US Navy tiene que repartir todo su tonelaje de manera global. Entonces, si hubiera un enfrentamiento naval en el mar de China bajo la cobertura de la aviación china, cuidado, ¿eh? No, eso es un tema como Alemania en la Primera Guerra Mundial, su plan no era igualar la Royal Navy, era igualarla en el Mar del Norte. Exactamente, en una Sí, zona, sí, sí. en un área. Por eso hablábamos Pues, de la forja de una talasocracia china, de momento, en su área de influencia, que viene a ser el mar de China, el Pacífico más occidental, esa zona. una pregunta que es, al apagar el geolocalizador ICE, ¿dónde lo pueden hacer los barcos? ¿No tiene consecuencias en las leyes que rigen el transporte marítimo, Claro, Francisco? claro. A ver, claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Buena pregunta. Es decir, un barco como el Ursa Mayor, el que se hundió, técnicamente es un mercante, no es un buque de guerra. Es decir, los buques de guerra navegan con el ICE apagado. Menos cuando entran en un dispositivo de separación de tráfico en una zona de mucha densidad, por seguridad, para que los otros buques los vean, porque también dan una señal eco-radar más pobre por características stealth y tal. Bueno, pero este buque, el Ursa Mayor, ya es una irresponsabilidad navegar con el ICE apagado. Es decir, este barco, antes de entrar en el estrecho de Gibraltar, iba con el ICE apagado. Una vez que se mete en el estrecho de Gibraltar, porque se tiene que reportar al control de tráfico de la orilla marroquí para entrar en el Mediterráneo y para salir a la orilla española, en el centro de control de tráfico en Tarifa, pues una vez que está en el dispositivo de separación de tráfico, enciende el ICE, que digamos que es cuando todo el mundo lo detecta, cuando todos los tuiteros y todos los ship spotters lo detectan, ¿no? Ah, ya apareció, bla, 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 a ponerlo, ¿no? Y una vez que sale del dispositivo de separación de tráfico, lo apaga, lo cual es una imprudencia. ¿Pero por qué lo apaga? Porque es un barco que, bueno, pues tenemos el escenario que teníamos de tensión en el mar creciente y sigue instrucciones de Moscú. Y no olvidemos que ese barco no navegaba solo, es decir, ese barco navegaba escoltado por una fragata que evidentemente esa sí que llevaba el ICE apagado continuamente. Entonces, tú puedes sancionar a Rusia. Bueno, puedes ir a la Organización Marítima, España podría ir, o el país que lleve el control de tráfico, o el Reino Unido, Canadá de la Mancha, puede elevar una queja a la Organización Marítima Internacional para que sancione a Rusia, pero bueno, no va a ningún sitio. Pues finalizamos, Rafa. Muchas gracias por esta travesía. La gente está muy contenta con el programa y los que nos vean en diferido, que nos dejen las preguntas para otro día volver a hablar de temas navales. Hay tantos temas, por ejemplo, porque me da que vamos a seguir teniendo incidentes. Sí. A mí es muy interesante, no sé si tú estás informado o tal, del tema del Ártico, todas las posibles rutas navegables. Sí, es un tema apasionante. Es un tema muy interesante, sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, claro, como los buques. Y geoestratégico. No, son muchos, sí. Tú piensas que un flete de crudo que salga ahora de Murmansk tenga que bordear toda Noruega, bajar por las Islas Británicas. Ahora mismo sabemos la inseguridad que hay en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, porque vuelve a haber un incremento de la piratería, porque los houthíes están ahí disparando con RPG a los buques mercantes y tal, y los armadores tienen miedo de perder sus activos flotantes, y el viaje les lleva a atravesar, a bordear toda África, a Cabo de Buena Esperanza, Océano Índico y hasta China. O sea, estamos hablando de un viaje pues fácil 25, 26 días. Ese viaje hecho por la cornisa ártica desde Murmansk a China se acortan 10 días. Sí.
Es que a ver, por eso es importante y hay que entender a Trump y lo de Groenlandia y todas esas cosas que Bueno, se le va un poco la pinza, pero en el fondo tiene mucha explicación. No digo que lo comparta, sino que lo entienda. Pues muchas gracias, Rafa, y ya nos despedimos ya. Y si queréis decir algo al público como despedida final. No, yo espero que a la gente le haya entretenido el programa y sepan un poco de qué va esto, y yo encantado de venir aquí a aportar mi pequeño grano de conocimiento y nada, a vuestra disposición para lo que sea. Pues muchas gracias, Rafa. A la gente le ha gustado mucho el programa y hemos descubierto todos juntos un poco estas flotas oscuras. Le dimos luz como un faro iluminando, o más bien un proyector de estos de costa que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que esta información en idioma español, en castellano, hay poco. Entonces, bueno, pues que empiece a haber un poco más, ¿no? Y sea más asequible. Pues hay un Twitter muy bueno que se llama Springbok 1973, no Book, B-O-K, que es de nuestro amigo Rafa, que lo podéis seguir en Twitter. Y también, ya que estamos en Twitter, podéis seguir a Belungartis. Estamos ahí los dos. Springbok 1973 y Belungartis. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. Y si es así, algo muy sencillo, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y si sois nuevos, suscribiros. También, como no, al canal de Historia, Belungartis, Historia Militar, que seguro que os va a gustar y algunos están citando programas por aquí. Todo eso está en Belungartis. La flota rusa que rodeó medio mundo para llegar a ser hundida en Japón, más al atravesar el mar de Japón. Eso fue tremendo. Lo tenemos. Eso fue tremendo. La batalla de Togo. Sí, lo tenemos, esa batalla de Tsushima. Tenemos también, como no, de las Malvinas, más de 6 programas. Por lo tanto, os invito a buscar el canal de la historia, el canal de la historia militar, que es Belungartis. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.